Hola, hoy vamos a ver uno de los textos más importantes de Nietzsche y que además entra en la prueba de la EBAU. Se trata de un fragmento de su obra El crepúsculo de los ídolos, que él escribió en 1887. Bien, esta obra, El crepúsculo de los ídolos, hace una crítica de la metafísica occidental y de la moral occidental y de la religión. En concreto, el fragmento que vamos a examinar trata de la crítica a la metafísica y a la historia de un error. ¿Qué error? La creencia en un mundo verdadero. De hecho, el subtítulo de esta parte se llama Cómo el mundo verdadero acabó convirtiéndose en una fábula. Historia de un error. Es decir, comenzaremos, son seis fragmentitos enumerados. En el primero veremos cómo se inicia esa idea del mundo verdadero y iremos avanzando en la historia hasta descubrir que ha sido una fábula, una mentira y por lo tanto la historia de un error. Vamos con el primer fragmento. Nos dice Nietzsche, el mundo verdadero, asequible al sabio, al piadoso, al virtuoso. Él vive en ese mundo, es ese mundo. Bien, como podéis imaginar, en esta primera parte estamos situados en la época de Platón, porque él fue el que creó esa idea de mundo verdadero. Como sabéis, Nietzsche considera que solamente existe un mundo, él es vitalista y está total y absolutamente en contra de esta concepción de la filosofía occidental que divide la realidad en dos mundos, uno que es el verdadero y otro que es supuestamente el aparente. Esto para él es un síntoma de resignación y de rechazo de la vida, ¿de acuerdo? Porque como los filósofos no son capaces de comprender este mundo, ni de controlarlo, y no son capaces de soportar el dolor que les genera el pensar que esta realidad en la que hay vejez, enfermedades, imperfecciones, como no son capaces de soportar que eso sea la auténtica realidad, se inventan otro mundo, el cual sí pueden controlar, porque es eterno, inmutable, etc. Todo lo que vimos en la parte de la teoría de la crítica a la metafísica occidental. Esto tendríamos que explicarlo, lógicamente, cuando hablamos de a qué se refiere Nietzsche con el mundo verdadero. Pues ese mundo verdadero de Platón es asequible al sabio. Recordad que para Platón son los filósofos, aquellos que recorren la línea del conocimiento, los que pueden acceder a la observación y contemplación, al conocimiento en definitiva, de las ideas, de ese mundo verdadero. Y además nos dice, asequible al sabio, al piadoso, al virtuoso. Bueno, es que si os acordáis, para Platón las personas tenían un alma tripartita. Solo aquellos que eran capaces de perfeccionar sus almas y ser virtuosos, porque virtud significa excelencia, eran los que conseguían llegar al mundo de las ideas. La excelencia del alma racional, la virtud por excelencia, sería la sabiduría. Por eso son los virtuosos, los sabios, los que consiguen acceder a ese mundo verdadero. Y nos dice Platón, él, el sabio, el virtuoso, los filósofos, viven en ese mundo, son ese mundo. ¿Por qué nos dice esto? Porque en realidad este mundo no existe, ellos son ese mundo, ellos se lo han inventado, lo tienen en su mente. Y nos dice ahora, a continuación, es la forma más antigua de la idea. ¿Qué idea? La de que existe otro mundo, un mundo más real que este, un mundo verdadero, renegando por tanto de este mundo material, que es el único, el de la Tierra. Dice, relativamente, esa idea inteligente, simple, convincente, ¿de acuerdo? No es una idea que lo que nos propone Platón es que si te esfuerzas por recorrer el camino del conocimiento, llegarás a la verdad, llegarás a ese mundo verdadero. En definitiva, esto es una transcripción de la tesis, yo, Platón, soy la verdad. Creedme que mis ideas son las correctas. Seguidme y conseguiréis llegar al descubrimiento de la verdad. Aquí, además de la crítica a la metafísica, por renegar del mundo y creer en otro mundo en vez de en este, tendríamos que hablar de la crítica a la moral, ¿de acuerdo? Es que es una moral de esclavos lo que está proponiendo Platón. Nos dice que tenemos que ser piadosos y virtuosos, ¿de acuerdo? En vez de hacer caso al cuerpo, a sus instintos y a sus pasiones. Esta moral de esclavos ya sabemos que Nietzsche considera que es una manera decadente de vivir. Es un símbolo de una voluntad negativa, reactiva, en lugar de afirmativa, que es la propia del superhombre. Continuamos con nuestro texto.
En el segundo fragmento, bueno, vamos a explicar una cosita más acerca de esto. Vamos a hablar de los argumentos que utiliza Nietzsche. Nietzsche está haciendo una argumentación explicativa, porque nos está explicando, y una argumentación basada en hechos históricos, ¿de acuerdo? Pero no es como otras explicaciones que hemos visto, otras argumentaciones basadas en hechos históricos, como la de Marx, que intentaban ser objetivas, analíticas, etc. En este caso, lo que Nietzsche nos está planteando es, a la hora de explicar, hacer una doble perspectiva. Por un lado, la primera parte del texto es como si nos estuviera contando en qué consistía esa idea en el momento histórico del autor al que está criticando, en este caso Platón. Y sin embargo, luego aparece una parte del texto entre paréntesis. Ese texto es una segunda perspectiva. Ahora parece que el que está hablando es Nietzsche, situado en el siglo XIX y viendo lo que ha ocurrido con el paso de los tiempos. Hay, por lo tanto, una doble perspectiva. Ya sabéis que Nietzsche defendía el perspectivismo. Nada puede ser un conocimiento absoluto y objetivo. Por eso es normal que juegue con esta doble perspectiva. Y por otro lado, estamos acostumbrados a, imaginad, a recordar el texto de Kant. Nos hace una afirmación y después la va desgranando, aclarando el significado de cada uno de los conceptos. En este caso, Nietzsche lo que hace es jugar con el lenguaje, zigzaguea en su explicación, utiliza muchas analogías, muchas metáforas, porque ya sabéis que para él la verdad no es objetiva. La verdad, la mejor manera de intentar reflejar un poco en qué consiste esta realidad es a través de la metáfora. Y por eso él lo va a utilizar. Y ahora sí, pasamos a la segunda parte. En esta segunda parte avanzamos en la historia y nos situamos ya en el cristianismo, la aparición de la religión cristiana. ¿Y qué ocurre ahora con ese mundo verdadero? Con esa idea de un mundo perfecto. Nos dice, el mundo verdadero es inasequible por ahora, ¿de acuerdo? Porque en este mundo no podemos llegar ya a él. Tiene que ser después de la muerte. El mundo verdadero, ¿qué es para los cristianos? El cielo. Recordad que Nietzsche dice que el cristianismo es un platonismo para el pueblo, ¿de acuerdo? Y nos dice, pero aunque ahora no lo podamos lograr, no podamos llegar a él, está prometido al sabio, al piadoso, al virtuoso, ¿de acuerdo? Si tú eres virtuoso en esta vida, conseguirás llegar a él en la otra vida. Y nos dice, al pecador que hace penitencia. Aquí hay una clarísima crítica a la moral cristiana y a la religión cristiana, porque nos está diciendo que si sufrimos en esta vida, si hacemos penitencia, obtendremos el cielo. Esto está en contra de los instintos, de la sexualidad, del sentido de la tierra, de la jovialidad. Lo que nos está diciendo es que tenemos que ir por esta vida apesadumbrados, pesados, cargando con conceptos como la culpa, la redención, la penitencia. Es una moral de esclavos. Nos dice, progreso de la idea del mundo verdadero, de Platón, ha evolucionado. Ahora se hace más sutil, más capciosa, más inaprehensible. Se va alejando, ¿de acuerdo? Ya no es tan simple. Ya no es una verdad que esté ahí disponible para todos en cualquier momento. Y se convierte en una mujer, se hace cristiana. ¿Por qué nos habla del cristianismo como si fuera una mujer? Tenemos que tener en cuenta que Nietzsche estaba un poco obsesionado con las mujeres y tenía una relación de amor-odio, o mejor dicho, de deseo-odio. Él deseaba a las mujeres, era aquello que quería conseguir, pero las mujeres muchas veces rehuían de él. Y entonces por eso este mundo verdadero de los cristianos es como una mujer para Nietzsche, porque lo deseas, pero no lo puedes alcanzar por más que lo intentas, porque se supone que es en otra vida, que ya veremos si la hay o no. Claro, aquí tenemos que tener en cuenta que Nietzsche está teniendo una visión de la mujer como si fuera un objeto de deseo. Sí, tenéis que, lógicamente, explicar que Nietzsche tenía ideas un tanto machistas, porque las tenía. Y aquí se demuestra. Aunque hay otras ocasiones, en otros textos, en los que, por ejemplo, habla de la sabiduría como de una mujer. O sea que, pero claro, ya sabemos que él es contradictorio, como la realidad misma de la que tanto nos habla. Vamos a avanzar. Tercer punto. Nos dice, el mundo verdadero, inasequible, ¿de acuerdo? Igual que para los cristianos. Y ahora nos añade, indemostrable.
imprometible. Nos está hablando de Kant. Uy, la he liado. Nos habla de Kant. ¿Por qué? Bien, el mundo verdadero, la posibilidad de que tengamos alma o de que exista un más allá, forma parte de la metafísica. Y si os acordáis, para Kant, la metafísica no puede ser una ciencia. Para que algo sea conocimiento científico, necesitamos tener una experiencia empírica de él. Todo debe comenzar por la experiencia, aunque luego nosotros, es verdad que organizamos esa experiencia según ciertas categorías y ciertas intuiciones que tenemos a priori, como el espacio y el tiempo, serían las intuiciones, y las categorías, esos conceptos puros de la razón. Bien, pero como no existe ninguna experiencia empírica que organizar de ese mundo verdadero o de la idea de alma, esta se vuelve indemostrable. Pasa a ser un noumeno, ¿de acuerdo? Un algo en sí de lo que no tenemos fenómeno. No podemos hacer ciencia acerca de ello. Por lo tanto, no se puede prometer. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Dice, en cuanto pensado se convierte en un consuelo. ¿Por qué en un consuelo? Si os acordáis, Kant nos hablaba, en su crítica de la razón pura, de que la metafísica no puede ser una ciencia. Pero, luego ya en la razón práctica, ¿qué es lo que ocurre? Que estas ideas de la metafísica, como la idea de alma o la idea de un más allá o la idea de un Dios, se convierten en postulados, en suposiciones que debemos considerar verdaderas para que la moral tenga sentido. De esta manera, al final, la idea de pensar que existe otro mundo se convierte en un consuelo. Y debemos de postular, debemos de creer en él, porque si no, ¿qué sentido tiene que podamos aquí en esta vida elegir entre hacer el bien o el mal, si no es porque no va a haber luego un reconocimiento en el más allá, un reconocimiento que vendrá por parte de Dios? ¿De acuerdo? Así que se convierte en una obligación el creer en ese mundo, una obligación de la razón práctica. Y ya como estamos en la razón práctica, esto lo une con el imperativo, que no puede sino recordarnos al imperativo categórico de Kant. Es cierto que Kant no hace depender su moral de ninguna conclusión, de ninguna consecuencia que queramos lograr. No tenemos que obrar bien y siguiendo el imperativo categórico porque queramos llegar al cielo. Pero lo cierto es que existe ese postulado y sin él la moral no tiene sentido. Existe el postulado de creer que existe un más allá para Kant. Por eso, como estamos dentro de la moral, todo está dentro de la teoría moral de Kant, al final ese mundo verdadero acaba Nietzsche relacionándolo con el imperativo categórico de Kant, el cual, por cierto, pues para Nietzsche no es más que otro síntoma de resentimiento ante la vida, porque lo que quiere es igualar a todo el mundo, es una moral universal. Y Nietzsche ya sabemos que lo que defiende no es que todos seamos iguales, que nos ayudemos, que seamos buenos, sino que cada uno construya y destruya sus propios valores. Por lo tanto, este imperativo impuesto en nuestra naturaleza, en nuestro interior, por un supuesto ser superior, para Nietzsche es una mentira, es una fábula. ¿Qué es lo que nos continúa diciendo Nietzsche? Nos dice, en el fondo, sigue siendo el viejo sol, sigue siendo la misma idea de bien, universal, objetiva, necesaria, ¿de acuerdo? Estamos hablando de la misma búsqueda de un bien universal, de la misma búsqueda de una verdad universal. Seguimos igual que con Platón. Pero ahora ese bien y esa verdad se ven a través de la niebla y el escepticismo. ¿Por qué? ¿Por qué la niebla y el escepticismo? Ya no lo vemos de manera clara, no estamos tan seguros de ello. Con Kant, en definitiva, la metafísica no se puede demostrar, no puede ser una ciencia. Por eso nos habla de que hay un cierto escepticismo. Lo que son realmente las cosas, el noúmeno, no lo podemos conocer. Lo que conocemos son los fenómenos. Por eso hay como una especie de niebla, ¿de acuerdo? Algo que nos impide ver cómo son realmente las cosas. Hay un cierto escepticismo. No puedo asegurar 100% que exista Dios, que exista el más allá. Pero para que esta vida y esta moral tenga sentido, para que todo tenga sentido, tengo que postular, tengo que hacer como si existieran. La idea del mundo verdadero se ha sublimizado, ¿de acuerdo? Va perdiendo consistencia. Se ha vuelto pálida, nórdica, königsbergense. A ver, Kant era de una ciudad de Prusia que se llamaba Königsberg. Aquí está haciendo directamente una referencia
a Kant. ¿Y por qué nos dice? Hace un juego de palabras maravilloso aquí Nietzsche, ¿verdad? Nos dice, bueno, la gente que vive en el norte, los nórdicos, son pálidos porque no les da el sol. Y esta idea, al ser propia de un autor de esa zona, pues también es pálida como la gente de esa zona. La idea va perdiendo fuerza, va perdiendo brillo, se va quedando pálida, va muriendo, ¿de acuerdo? Poco a poco lo que está ocurriendo es que las ideas de la moral, la idea de Dios va muriendo poco a poco, lentamente. Todas las ideas de la metafísica occidental, en definitiva, ¿de acuerdo? La idea del mundo verdadero, la idea de Dios, la idea de una moral o un bien absoluto, todo eso va poco a poco muriendo. Esa es la historia del error. Cuarto punto. El mundo verdadero. Inasequible, en todo caso, inalcanzado. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Que hemos demostrado que no se puede llegar a él. Kant lo ha demostrado y por lo tanto, ahora llega el positivismo de Comte y nos dice, si no lo hemos alcanzado y no lo podemos conocer, entonces tampoco es consolador, ni redentor, ni obligante. ¿A qué me podría obligar algo desconocido? Bien, el positivismo de Comte parte de las teorías de de Kant, y las llevan a sus máximas consecuencias. Si Kant dice que la metafísica no puede ser una ciencia, entonces, ¿qué narices estamos haciendo hablando de la metafísica? Si no la podemos conocer, no nos vale para nada, olvidémosla, rechacémosla. El positivismo solo cree en las cosas materiales, solo cree en los datos positivos, en lo que se puede manipular, tocar, medir. Solo cree en la ciencia, ¿de acuerdo? Pero la ciencia, en realidad, se constituye como una nueva verdad absoluta, que cree que la realidad es algo lógico, algo medible, algo que se puede predecir. Y ya sabemos que para Nietzsche la realidad no es así. Es contradictoria, es caótica, es ilógica, no se puede apresar con conceptos, ni de la metafísica ni de la ciencia. En cierto modo, este positivismo, que rechaza ya la metafísica y nos dice que no nos puede obligar a algo desconocido, que ya no vale para nada la metafísica, este positivismo nos está haciendo despertar. Por eso nos dice, vale, ya es de día, ya no estamos en la oscuridad de la filosofía occidental y de la metafísica. Ya es por la mañana gris. Es el primer bostezo de la razón, ¿de acuerdo? Pero aún tenemos un montón de conceptos que siguen haciéndonos renegar de la auténtica realidad. Los conceptos científicos. Es el primer bostezo de la razón, pero todavía no hemos salido de nuestro error del todo. Nos estamos despertando. Es el canto del gallo del positivismo. ¿Quién es el primero que canta y nos anuncia que está llegando un nuevo día? El gallo. ¿Quién es el primero, por lo tanto, que nos va a anunciar que la metafísica ya no vale para nada y que debemos despreciarla? El positivismo. Curiosamente, Nietzsche utiliza la misma metáfora que se ha utilizado durante toda la historia de la filosofía para hablar del error y la verdad. Para él, todos los capítulos anteriores, Platón, cristianismo y Kant, y todos los demás, ¿vale? Aunque no los haya nombrado, todo el resto de la metafísica y la filosofía occidental, han sido como una noche. Hemos estado en la oscuridad. La oscuridad siempre representa la ignorancia, el error, la confusión, el estar entre tinieblas. Y ahora es la luz, nuevamente, la mañana, ¿verdad?, que empieza a alumbrar, la que vuelve a ser un símbolo, una metáfora, de que estamos acercándonos al conocimiento. Podemos ver con la mente, ¿de acuerdo? Podemos vislumbrar la realidad. En el apartado 5 nos dice Nietzsche, el mundo verdadero, ya después de lo que nos ha dicho la ciencia y de Kant y de todo, es una idea que ya no sirve para nada, que ya ni siquiera obliga, ¿de acuerdo? Desaparece la metafísica. Una idea que se ha vuelto inútil, superflua, por consiguiente una idea refutada. Refutado significa que hemos demostrado que era un error, ¿de acuerdo? Lo hemos negado y por lo tanto hay que eliminarla. ¿Dónde estamos? Todos los fragmentos anteriores eran en la historia del nihilismo de la cultura occidental, ¿de acuerdo? Creíamos en una nada, creíamos en un error, creíamos en una fábula, pero ahora estamos en el nihilismo activo, en el cual los camellos,
que estaban cargando con todos esos conceptos, se convierten en leones y eliminan esa idea. Todas las ideas de la metafísica, como la idea de Dios, que nos tenían atados a una creencia errónea que nos impedía disfrutar y vivir esta vida. ¿De acuerdo? Entonces nos convertimos en leones y dice, día claro, ahora ya sí, hay más luz. Desayuno, retorno del bon sens, del buen sentido. Ya parece que nos damos cuenta de que hemos estado en un absoluto error y ya empezamos a pensar un poquito con cordura. Y nos dice, retorno de la jovialidad, ¿de acuerdo? Del deseo de vivir, los jóvenes que son los rebeldes, los enérgicos, los que disfrutan de la vida. Bien, estos jóvenes son los que van a eliminar la idea de Dios y todos los valores de la metafísica y de la religión. Los jóvenes se caracterizan por su rebeldía y eso es lo que está ocurriendo ahora, que estos jóvenes están llevando a cabo un nihilismo activo que acaba en la muerte de Dios. Dice, rubor avergonzado de Platón. Es como si le hubieran dicho a Platón, mira, hemos demostrado que todo lo que decías era falso. Y él se sonroja de vergüenza de decir, madre mía, que me han pillado. Dice, ruido endiablado de todos los espíritus libres. Nos hemos quitado las cadenas que nos convertían en camellos, en esclavos. Y aún no somos señores, pero ya nos hemos liberado y podremos convertirnos en señores, en niños. Por el momento somos leones. Este fragmento 5 es claramente nihilismo activo, el momento del león. Y por último, tenemos el sexto fragmento. Dice, hemos eliminado el mundo verdadero. Bien, ya ha acaecido la muerte de Dios. Hemos destruido todos los valores. ¿Qué mundo ha quedado? ¿Acaso el aparente? No, al eliminar el mundo verdadero hemos eliminado también el aparente. ¿Qué significa esto? Ya no podemos dividir entre un mundo verdadero y un mundo aparente. Un mundo correcto de donde estén las almas o las esencias o lo que queramos que haya o la verdad y un mundo de desconocimiento, de apariencia, de opinión, no. Ahora solo hay un mundo, el mundo de la tierra, el mundo de la vida, ¿de acuerdo? Esto es lo único que nos queda. Y esto es lo que hay. Y no hay ni apariencia ni realidad. Es que es esto. Esto, donde el mundo en el que debemos de jugar a construir y destruir valores, aceptar el eterno retorno, aceptar la contradicción de la existencia y dejar que la voluntad de poder haga con nosotros lo que tiene que hacer, que es convertirnos en señores. Intentar no que vivamos, sino que vivamos mejor, no que seamos, sino que seamos más. ¿De acuerdo? Nos dice mediodía. Instante de la sombra más corta. El sol, que comenzó a salir con el positivismo, pero era todavía una mañana gris, se ha ido poniendo. Llegó un momento, ¿verdad?, en el que estábamos en el momento del desayuno, en el día claro. Pero ahora ya estamos en el mediodía. Cuando el sol está arriba, ¿qué es lo que ocurre? Que no hay sombras. Es el instante de la sombra más corta. Es el instante en el que hay menos apariencias, menos engaños, menos fábulas, menos errores. Ahora vemos las cosas tal y como son. Dice, final del error más largo. ¿A qué error se refiere? Al error de creer en un mundo verdadero, al error de creer en una verdad universal, absoluta, objetiva, etc. Punto culminante de la humanidad. Incipit Zaratustra. Comienza Zaratustra. ¿Qué significa esto? Que es el momento del niño. Zaratustra es el mayor representante del superhombre. En su obra Si habló Zaratustra nos habla, de que Zaratustra es aquel que, acompañado del águila y la serpiente, predica la muerte de Dios. El águila es el símbolo de la voluntad de poder, porque es capaz de ir hacia arriba, y desde arriba verlo todo, más allá del bien y del mal, ¿verdad? Está por encima de ello. Y la serpiente es el símbolo del eterno retorno, ¿de acuerdo? Porque es la serpiente que se muerde la cola y crea un círculo. Pues Zaratustra es capaz de tener a esos dos amigos, de aceptar el eterno retorno y la voluntad de poder. Y es como un niño que sabe que no existen valores universales y los únicos valores que pueden haber son los que uno, desde su voluntad de crear, es capaz de producir. Y también sabe que esos mismos valores, en el momento que él desee, pues se pueden destruir para hacer unos nuevos. Es el momento en el que el león ha destruido
al camello y a todos los valores con los que cargaba el camello, pero ahora el león se ha convertido en niño, capaz de aceptar esta existencia tal y como es. El niño es el superhombre. El niño y el superhombre son representados por la figura de Zaratustra. Y bueno, espero que os haya ayudado un poquito a aclarar por lo menos las metáforas y los conceptos que aparecen en este texto tan bonito pero que tiene esa dificultad de trabajar con un lenguaje que insinúa y a veces no sabemos muy bien a qué se está refiriendo.